Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. Hola amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Estamos listos para la entrega del programa número 13 de Proyecto Bolivia. Listos para comenzar una jornada. Hay un cambio en las temperaturas, pero hay un cambio también en el escenario político, Samuel. Este mes de diciembre se abre con muchas propuestas, pero también con muchísimos temas para reflexionar. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días a todos, buenos días Erika. La verdad es que hay un ambiente diferente en el país y vivimos un momento de alta expectativa tras lo sucedido en la Argentina, y este domingo hay elecciones legislativas en Venezuela y también se espera una amplia victoria de la oposición. Entonces hay mucha expectativa porque también ese cambio en Venezuela tendrá pues un efecto a nivel del continente y sabemos que en febrero los bolivianos iremos a emitir nuestro voto y esperamos que en ese contexto de cambio también haya un mensaje claro de cambio en Bolivia. Esta es una etapa complicada y también se abren nuevas perspectivas para el tema petrolero. Proponemos una conversación alrededor de los incentivos a las empresas petroleras que están operando en el país, Samuel. Bueno, Erika, curiosamente vemos que este gobierno elige el mes de diciembre para lanzar medidas impopulares. Recordemos que en el año 2010 lanzó el gasolinazo en el mes de diciembre, una medida tan impopular que a los pocos días, a la semana, tuvo que retroceder y anularla. Y ahora vemos que ha lanzado un proyecto de ley que es también muy impopular porque es un proyecto de ley para confiscar los recursos del IDH a las regiones, a las universidades y para entregárselo a las transnacionales. No me cabe duda, Samuel, que fue realmente una medida impopular la decisión del gasolinazo. Sin embargo, después de haber retrocedido en la medida, parece que el presidente no bajó su apoyo ciudadano. 5 años más tarde continúa acumulando votos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque tuvo que retroceder. Si es que no retrocedía, posiblemente ya no hubiera estado en el gobierno, porque hubo un gran rechazo de toda la población. Creo que quería bater otro récord de el gasolinazo más fuerte de la historia, pero ante semejante rechazo tuvo que retroceder y no se ha corregido esos precios más. Samuel, esta medida del incentivo a las empresas petroleras está alimentando uno de los sueños más añorados de los bolivianos, tener un yacimientos fuerte, un yacimientos que ofrezca respuestas, y en alguna parte de la conciencia de la gente también está la expectativa de que pueda generar enorme cantidad de empleos. ¿Por qué te estás oponiendo a esa medida? A ver, Erika, si recordamos un poco la historia, hace 10 años, el 1 de mayo de 2006, se nacionaliza los hidrocarburos. Y se dice, ya no queremos más a las transnacionales, de ahora en adelante vamos a construir una empresa fuerte, una corporación YPFB que pueda manejar nuestros hidrocarburos. Han pasado 10 años y lastimosamente esa empresa, esa corporación que tenía que ser fuerte, ha caído en varias acusaciones de corrupción, varios hechos de corrupción, presidentes, gerentes, y no se ha fortalecido. Si recordamos lo que ha pasado en los últimos años, el año 2012 este gobierno dice vamos a darle un incentivo a las empresas transnacionales para poder lograr que haya más producción de gas. Se da un incentivo como de $50 millones a las transnacionales en certificados de reintegro tributario. Y yo recuerdo que el entonces presidente de YPFB, el licenciado Carlos Villegas, que en paz descanse, anunciaba y decía, con este incentivo vamos a subir la producción de 4.000 a 6.000 barriles. Bueno, han pasado 3 años. Si uno se fija cuál es la producción, seguimos en los mismos 4.000 barriles de petróleo por día.
El gobierno este año, en el mes de abril, ha lanzado otro incentivo. Ha abierto todas las áreas protegidas para que puedan explorar las transnacionales en la búsqueda de petróleo y de gas. Y ahora viene con este tercer incentivo que dice que se le va a pagar entre 35 y 55 dólares por barril a las transnacionales, y el que va a pagar la factura va a ser el gobierno municipal o los gobiernos municipales, las universidades, las gobernaciones. Entonces, desde luego que si vamos viendo que Yacimientos no ha cumplido su rol, que se les está entregando incentivos y más incentivos a las transnacionales para que puedan invertir y no hay resultados, hay pues desconfianza, hay mucha desconfianza, y además el gobierno no hizo su tarea en estos 10 años, y los que tienen que pagar los platos rotos son las universidades, son las alcaldías, son las gobernaciones. Entonces esa es la razón por la cual me opongo, porque se está queriendo confiscar esos recursos que todos los bolivianos, recordarás, fuimos a un referéndum el año 2004 y votamos y definimos en qué se iban a usar los recursos del gas. Se iban a usar en salud, educación y vivienda. Nunca se habló se va a utilizar los recursos del gas para dárselos a las transnacionales. Entonces esa es la magnitud de esta medida confiscatoria que está siendo rechazada por las universidades, por los municipios y por las gobernaciones. Por toda la explicación que has dado, este es un tema central para el país, porque el país continúa siendo un país exportador de materias primas y es evidente que el gas es nuestro producto estrella de exportación. ¿Por qué tu bancada no ha hecho una oposición más férrea y se ha concentrado más bien en el no a la reelección? A ver, el tema ha sido una propuesta que ha hecho el gobierno, porque está avanzando el tiempo y no hay más reservas de gas. Y el año 2017 se acaba el contrato de venta de gas al Brasil, y para tener un nuevo contrato a partir del año 2018 es fundamental tener nuevas reservas. Sin embargo, lo que hemos observado y lo que hemos señalado es de que no se va a conseguir más inversión, más gas con estos incentivos. Ya se les ha dado 2 incentivos y no ha funcionado, que la única manera de lograr que haya más inversión es con un gobierno que respete la seguridad jurídica. Eso me queda clarísimo, Samuel. Eso me queda muy claro. Pero el problema es, ¿por qué no hay una oposición más férrea desde el Parlamento? Porque es desde el Parlamento que se promulgan las normas, es desde el Parlamento que finalmente el país tiene que asumir esas normas. Justamente, Erika, si vos dices voy a dar incentivos y al mismo tiempo dices pero voy a cambiar la Constitución para beneficiar a 2 personas, estás dando la peor señal que puede haber para los inversionistas. Que en Bolivia se cambia la Constitución no para mejorar la justicia, no para mejorar las inversiones, no, se cambia la Constitución para beneficio de 2 personas. Entonces por eso entenderás ahora por qué nos oponemos a el cambio de la Constitución, por qué hablamos del no en el próximo mes de febrero, porque de consolidarse ese cambio a la Constitución va a ser la peor señal del mundo sobre la seguridad jurídica de nuestro país. Permíteme insistirte, porque ahí hay un elemento fundamental. Si bien la reelección es el próximo año, y es el próximo año que acudiremos los bolivianos, es ya en estos meses que se está levantando la posibilidad de que se realice esta modificación, y los parques también van a quedar abiertos para que las petroleras comiencen a operar dentro de ellos. La reelección queda todavía a 3 meses más adelante. Entonces, ¿no era prudente atender primero esto y luego la reelección? A ver, Erika, yo te mencioné en algún momento que he estado en una reunión de inversionistas y fuera del país, y cuando se hablaba de la posibilidad de inversiones en sectores de alta tecnología, ¿qué era lo que preguntaban los inversionistas? Preguntaban, ¿la Constitución, las leyes se cumplen en su país? ¿Se ha cambiado en los últimos 50 años la Constitución? Y claro, eso es lo que le interesa al inversionista. No le interesa que le den un incentivo de corto plazo
que sí, que puede servirle para tener más recursos, pero si es que no hay seguridad jurídica, si es que no se respetan las leyes, no van a venir al país. Entonces, parecería ser de que el tema del no a la reelección, el no al abrir la Constitución, es un tema que no tiene nada que ver con la economía, que no tiene nada que ver con las inversiones, pero sí tiene que ver, y tiene que ver mucho, porque si damos esa señal terrible de que se cambia la Constitución para beneficio de 2 personas, estamos diciendo en Bolivia las leyes se hacen a medida del presidente de turno, no a medida de las necesidades del país. El petróleo es fundamental para el país, no me quepa la menor duda, porque además es la que acaba pagando nuestro sueldo, es la que acaba pagando nuestra educación, nuestra salud para la mayor cantidad de bolivianos. Permítame hacer el primer corte, enseguida regresaremos, vamos a continuar tratando el tema con Samuel para ver qué es lo que nos depara el futuro y también para saber cuáles serán las acciones concretas desde el Parlamento para resolver y cambiar esta situación. No se vayan. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comuníquete al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Te quita? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Estamos hablando sobre los incentivos a las empresas petroleras. Estamos en la segunda parte de Proyecto Bolivia. Esta conversación es con Samuel Doria Medina. Samuel, tengo la impresión de que al ser yacimientos el producto estrella del presidente Morales, por todo el discurso político que lo ha acompañado, ¿será tan real que pueda ser irresponsable el presidente y plantearnos una situación desesperada? ¿Es real pensar en eso? A ver, Erika, veamos un poco los números. Hay estudios que calculan que la nacionalización le ha dado a Bolivia en estos últimos 10 años 75.000 millones de dólares. Esos 75.000 millones se han destinado cerca de 15.000 a las reservas internacionales y quedaron 60.000 millones de dólares que tenía el gobierno para disponer. Lo lógico era que una parte de esos 60.000 millones se queden en yacimientos para potenciar la empresa, para convertirla en una corporación poderosa, para que tengamos una corporación capaz de explorar, de perforar, de explotar nuestros hidrocarburos y conquistar lo que el pueblo exigía, la soberanía energética. Pero lastimosamente este gobierno se ha dedicado a hacer shows. Tú recordarás, gran show, el presidente Morales va hasta Arica o a Patacamaya, llega una torre de perforación china, se dice Bolivia va a empezar a explorar y vamos a encontrar gas y petróleo. Nunca se usó ese equipo de perforación. Recordarás también que se hizo grandes anuncios de que se hacía acuerdos con la empresa rusa Gazprom para exploración y demás. Nunca se concretó. Lo mismo se hizo con PDVSA, con la empresa de petróleos de Venezuela. Gran conferencia de prensa, anuncio de inversión conjunta y no se concretó. Entonces, lastimosamente vemos que en estos últimos 10 años en el gobierno han preferido lo simbólico, mostrar que YPFB crecía, avanzaba, pero en lo real ha habido irresponsabilidad porque YPFB sigue siendo una empresa débil, una empresa incapaz de negociar con las transnacionales y vemos que ahora es una empresa arrodillada, rogándoles a las transnacionales que inviertan en el país.
Ha habido una situación de bonanza impresionante en el país. Ese dinero evidentemente ha ingresado porque los precios en los mercados internacionales privilegiaban al petróleo y todos sus derivados, entre ellos, por supuesto, el gas. ¿Dónde está esa plata, Samuel? Si no ha llegado y no se ha hecho ese fondo para fortalecerlo, ¿dónde está? Bueno, gran parte de ese dinero se lo ha utilizado en gastos corrientes. Ese es el drama, ¿no es verdad? Hay varios estudios que muestran que esos recursos se han destinado a contratar mucha gente en el sector público. El incremento que ha habido en el gasto corriente es el incremento más importante. Ojalá hubieran incrementado las inversiones, hubieran incrementado otro tipo de partidas, pero lo que más ha aumentado es el gasto corriente. Y como sabemos, se han destinado recursos al programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, se han hecho miles de canchas de fútbol en el país, se ha gastado increíblemente cientos de millones de dólares en canchas de fútbol y en muchas obras que son considerados ahora un elefante blanco, ¿no es verdad? Samuel, tú eres empresario y tú sabes cómo se mueve el tema de inversiones. ¿Esa cantidad de dinero a la que te referías, que era el ahorro que iba a utilizar Yacimientos, era suficiente realmente para poder lanzarse y hacer un proceso de exploración? Desde luego, Erika, 60,000 millones de dólares es una cantidad muy grande de dinero. Pero el problema es que no se ha puesto la gente adecuada en Yacimientos. Fíjate, un solo ejemplo. En 10 años, esta empresa ha tenido 7 presidentes distintos. Y de esos 7, 5 cayeron por corrupción. De esos 7, 5 fueron dirigentes masistas. Y la mayoría de ellos nunca habían trabajado en la industria petrolera. El primer presidente, Jorge Alvarado, cayó por corrupción. Su tercer presidente, Manuel Morales, cayó por un escándalo al irse a las playas de Cuba con muchachas. El cuarto presidente, Guillermo Arequipa, cayó por corrupción, incluso estuvo detenido un buen tiempo. Su quinto presidente, Santos Ramírez, cayó por corrupción y fue condenado a 8 años de cárcel. Su sexto presidente también enfrentó procesos judiciales. Incluso una de sus empleadas lo denunció por acoso sexual. Esa ha sido la historia de YPFB. Y por supuesto, una empresa así no puede despegar, no puede convertirse en la corporación que el país necesita. Por eso ahora, después de 10 años de nacionalización, la exploración, la perforación, la explotación de los hidrocarburos sigue en manos de las transnacionales. O sea que Evo Morales, aunque habló mucho, no le pudo dar a Bolivia soberanía en el manejo de los hidrocarburos. Tus ejemplos son muy puntuales y sobreentiendo que han sido casos realmente terribles para el país, pero ¿puede un gobierno elegir únicamente un perfil técnico para hacer el manejo de una empresa? ¿No hay que hacer una combinación también de lo político? A ver, es interesante la pregunta. Yo hablaba hace unos días con el gente del equipo de Mauricio Macri de la Argentina y ellos me comentaban y me decían algo muy útil y que responde tu pregunta. Me decían, Mauricio Macri tiene 2 equipos, tiene un equipo de gestión y tiene un equipo de político, y para hacer caminos, me decía, o para hacer calles, no puedes poner un político, tienes que poner un hombre que sepa hacer gestión. Y yo creo que Yacimientos es un ejemplo claro. No puedes poner a alguien que haga política en Yacimientos. Tienes que poner a alguien que sepa del negocio de los hidrocarburos, que conozca esa industria y que dé resultados. Obviamente hay muchas otras áreas donde necesitas tener políticos, pero en Yacimientos estamos viendo el resultado de poner políticos. A mí en lo particular me preocupa muchísimo la apertura de las áreas protegidas. Ya habíamos vivido en el pasado experiencias similares cuando se han abierto las áreas protegidas. Hay un impacto ambiental muy terrible. Ahora estamos nuevamente abriendo esa posibilidad y cada vez tenemos menos alternativas porque las áreas protegidas están siendo invadidas fuera de la ley también. ¿Qué propuesta tienes en específico para poder defender esas áreas?
yo ya he escuchado al vicepresidente Álvaro García decir, bueno, pero si nos hace falta plata, pues ya ni modo, hay que abrir nomás el baúl de las joyas de la abuela. A ver, Erika, si son áreas protegidas, hay que respetarlas, así de simple. Estamos entrando, como decíamos, en esa desesperación de yacimientos que empieza a abrir y dar incentivos, abrir las áreas protegidas, dar incentivos y más incentivos, y no se logran los resultados esperados. Entonces está claro, no se puede nuevamente hacer un gran show, hablar de la Pachamama y entregar las áreas protegidas a las transnacionales. Pero a ver, es realmente increíble lo que está sucediendo. Recuerdo que hace unos días se mostraba cómo el presidente de Repsol llegó al país para anunciar que el Pozo Margarita había logrado un mayor nivel de producción, un nivel récord de producción. O sea, lo que tenemos se está sacando más rápido. ¿Quién lo anunciaba? No lo anunciaba YPFB, lo anunciaba el presidente de una transnacional. Entonces, esa es la realidad que creo que es importante decirla así con toda crudeza, porque en materia de hidrocarburos el país sigue dependiendo de las transnacionales, y después de 10 años sigue siendo YPFB una empresa residual en la industria. Es una empresa burocrática sin ninguna capacidad técnica y solo se ocupa de administrar los contratos de las transnacionales. Y en estos 10 años solo se ha explotado el gas, se lo ha exportado, y no se ha explorado y no se ha encontrado ningún depósito importante de gas. Y hoy tenemos bajas reservas y solo tenemos lo necesario para exportar. Te doy 2 ejemplos muy concretos. Y tengo incluso el periódico, el 26 de septiembre del año 2013, en el periódico Página 7, la ministra de Desarrollo Productivo, entonces doña Teresa Morales, informaba que no iba a haber fábrica de cemento en Potosí porque no hay gas. Después también, recuerdo que el año 2012, en el semanario Energy Press, justamente del sector, el gobierno anunciaba que no había suficiente gas, unos 4 millones de metros cúbicos al día, para entregar a la empresa Jindal para que industrialice el hierro del Mutún. Entonces, inclusive el periodista Andrés Gómez cada vez menciona en su cuenta de Twitter que hace meses le han instalado tuberías de gas en su casa, han abierto su calle, han puesto el medidor, pero que hace meses no hay gas. Entonces, claramente... el mercado interno está siendo afectado. El mercado interno está afectado, no se está cumpliendo lo que fue un tema fundamental de la agenda de octubre, de decir el gas primero para los bolivianos. Entonces, hay serios problemas porque no tenemos una verdadera corporación que se ocupe de manejar los hidrocarburos en el país. Ese comentario de Andrés Gómez tuvo una avalancha de comentarios, yo misma participé, porque igualmente en mi barrio hace 2 años han instalado los tubos, pero nunca ha llegado el gas domiciliario. Y creo que mi caso, el caso de Andrés y el caso de cientos de paseños, yo diría de bolivianos, es el mismo. Nos viene relatando un serio problema del mercado interno que me gustaría que amplíes, Samuel, después de esta pausa, y recapitulemos un poco por qué te estás oponiendo a los incentivos a las empresas petroleras. Amigos, regresamos enseguida, no se vayan. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer
a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Proyecto Bolivia. Gracias amigos por acompañarnos, es la tercera parte, seguimos hablando sobre los incentivos a las empresas petroleras que operan en el país. Por lo que me decías en la segunda parte, Samuel, no solamente hay problemas con el tema de exportación, sino también hay un problema concreto y serio con la atención al mercado interno boliviano. Bueno, Erika, la verdad es que solo hay gas para cumplir con los contratos de exportación a Brasil y a Argentina. Cada día caen más nuestras reservas porque YPFB no pudo explorar y encontrar más gas. Recuerdo que en febrero de 2009, la entonces ministra de Transparencia y Anticorrupción, Nardi Suxo, denunció que YPFB había alquilado un taladro a PDVSA y que ese equipo no entró en operaciones, pero le generó un daño económico al Estado de 60 millones de dólares. O sea, la propia ministra de este gobierno denunció cómo en YPFB se ocupaban de hacer este tipo de actos de corrupción y no de explorar. ¿Qué hay con eso, Samuel? Nardi Suxo forma parte del equipo del presidente. ¿Por qué le revela o le descubre una cosa así? Parece ser una altísima eficiencia. Bueno, yo creo que hay tantos problemas a lo largo de estos últimos 10 años en YPFB que ni siquiera la ministra anticorrupción pudo corregirlos y tuvo que salir y denunciarlos. ¿Habrán peleas internas en el MAS? ¿Fuerzas que están pugnando y por eso hacen que entre los mismos funcionarios ocasionen este tipo de desequilibrios? No, Erika, yo creo que como no se exploró debidamente para encontrar más hidrocarburos, Bolivia cuenta con un nivel muy bajo de reservas de gas. Es urgente que se descubran nuevos pozos y se echan la culpa entre varios acerca de lo que está sucediendo. Es urgente que se descubran nuevos pozos, pero ¿quién lo va a hacer? Nos están proponiendo que sean las empresas transnacionales. Y estas empresas le dijeron al gobierno, si quieren que exploremos, tienen que darnos premios, tienen que darnos incentivos. Y como mencionábamos al comenzar, se han dado ya 2 incentivos, este vendría a ser el tercero. Yo recuerdo que ya el primero generó mucha controversia. Recuerdo que Francesco Zarati en un artículo hablaba del regalito que se les hacía a las transnacionales, que era un regalito de 50 millones de dólares. Después el otro regalito ha sido abrir las áreas protegidas a las transnacionales, otro regalito. Y ahora ya el colmo se plantea de que hay que darles un incentivo por cada barril de petróleo que encuentren las empresas petroleras, que va desde $35 por barril en las áreas consideradas como tradicionales y hasta $55 por barril en las zonas consideradas no tradicionales. Samuel, entiendo que la producción boliviana sobre todo se concentra en el tema del gas, no tanto en el petróleo. Entonces es más complicado, me parece. Bueno, básicamente los incentivos son para encontrar petróleo, gas, el conjunto de los hidrocarburos. Tú sabes, en un pozo hay mayoritariamente gas o hay mayoritariamente petróleo, pero nunca están separados uno del otro. Pero en Bolivia la característica es más gas que petróleo. Sí, pero el incentivo claramente se habla de hidrocarburos, se habla de barriles, pero es para el gas. Bueno, las empresas transnacionales van a salir contentas porque tienen una serie de beneficios. ¿Y qué va a pasar con los municipios que van a ser afectados directamente, las universidades? Ellos ya han empezado a plantear una lucha para resistir esta medida que les va a quitar sus recursos. Pero el gobierno dice, no, vamos lo más adelante. ¿Has medido cómo es que los va a afectar? Sí, Erika. Es curioso, pero lo que está planteando el gobierno es decir,
vamos a dar este incentivo y 60% lo van a dar las universidades, las gobernaciones, las alcaldías y el gobierno solamente el 40%. O sea, la mayor carga de este incentivo lo ponen sobre las espaldas de los gobiernos regionales y locales y las universidades. Después se ha calculado también el monto que le afectaría a estas instituciones y estamos hablando de un monto significativo, porque estamos hablando de que las gobernaciones, los municipios y las universidades recibirían un 12% menos de sus ingresos para dar estos incentivos. ¿Cómo mides ese impacto que va a ocurrir? Porque no nos olvidemos que los municipios se encargan del tema de la educación, se encargan de la salud, se encargan del desayuno escolar. Bueno, este incentivo les confisca recursos a los municipios, a las universidades y a las gobernaciones sin discriminar quién necesita más, quién necesita menos. Les quita a todos por igual. Entonces creo que además es complicado estos montos que se están hablando, porque en este momento estamos en un ciclo bajo de precios bajos. Sabemos que el precio del petróleo está alrededor de los $40 y lo que muchos recomendaron en su momento es que cuando estaba el petróleo en un ciclo alto, debería haberse creado un fondo que justamente podría haberse utilizado para dar incentivos, ¿no es verdad? Pero no, se gastó todo cuando habían precios altos y ahora se quiere confiscar a las regiones sus recursos. Se ha cumplido nuestro tiempo. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos seguido. El tema del petróleo seguramente nos va a dar para más programas porque estamos hablando del sueldo del país, de nuestro principal ingreso, así que tenemos que seguir conversando sobre el tema hidrocarburífero. Samuel, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Erika, y reanudaremos nuestro contacto el próximo martes. Y amigos, es importante no cambiar nuestro deseo de superación, de cambiar para mejorar, porque lo bueno de los cambios es que nos obligan a estar en permanente movimiento, a buscar nuevas rutas. Y cierro con un pensamiento que reforzará nuestra confianza y propuesta. Es el pensamiento de la física francesa Marie Curie, que decía: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.